Dios te bendiga en esta preciosa mañana. A todos aquellos que me siguen a través de mi canal de Intercesión Global en YouTube o en Facebook, la paz del Señor esté siendo derramada en tu vida, hermano, en tu vida, hermana, y junto con tu familia. Deseo que Dios también prospere tu vida, prospere todo cuanto hagas, ¿verdad? Y que también el Señor tenga bien de tenerte con mucha salud. Así de que quiero que puedas acompañarme en este recorrido que estamos haciendo en el libro de Daniel. Como dije, Daniel es un libro extremadamente fascinante, al igual que Apocalipsis, en el sentido profético, escatológico. Y qué bueno es que al estudiar Daniel nos damos cuenta de cómo Dios le presentó a Daniel el panorama global, el panorama desde el tiempo de Daniel hasta los postreros tiempos, hasta los tiempos que estamos viviendo y lo que falta. Así que déjame hablarte hoy acerca de ese misterio, de ese quinto reino, misterio para muchos en el ámbito secular, pero para el cristiano, para el estudioso bíblico, lógicamente no es un misterio hablar del quinto reino vencedor sobre todo reino. Así le he llamado, porque este reino le es dado a conocer a Daniel cuando Dios le revela el sueño que tuvo Nabucodonosor, el sueño que Nabucodonosor había olvidado, y se había complicado la situación porque Nabucodonosor, al olvidarlo, les estaba pidiendo a todos sus sabios, magos, hechiceros, brujos, a todo aquel que él consideraba como entendido, para que le dieran a conocer tanto el sueño como la interpretación. Pero al ver que el caso era complicado para los astrólogos de ese tiempo, los magos de ese tiempo que tenía Nabucodonosor, pues se complicó porque él determinó un decreto, hizo un decreto que todos los sabios de Babilonia, incluyendo Daniel y sus 3 amigos, fueran muertos, fueran llevados a la muerte, y no solo ellos, sino todos sus familiares. Así de que vamos a estudiar, vimos ya en la parte número 2, estudiamos el capítulo 2, pero solamente del versículo 1 al 30. Hoy quiero compartirte ya la parte medular de este capítulo, que es el sueño en sí y la interpretación que Dios le revela a Daniel para que él se la dé a conocer al rey. Entonces vamos a hablar acerca de Daniel 2, del 31 al 45. Pero ¿de qué trata? ¿Qué es lo misterioso en ese entonces para Daniel? Hoy ya nosotros vemos que este sueño, gran parte de este sueño ya se hizo historia. Ya no es profecía o fue profecía, pero que para nosotros ya es historia. Pero hay una parte de este sueño que todavía falta que se cumpla, y es allí donde entra nuestro anhelo de poder dar a conocer, ¿verdad? O retroalimentar, porque mucho se ha hablado y mucho se ha escrito, escatólogos han hablado muchísimo acerca de Daniel, pues es el libro que solemos llamar como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así de que veamos qué es lo misterioso, qué es lo grandioso, y sobre todo qué es lo que ya podemos corroborar, no solo en el sentido bíblico, sino que la historia lo certifica que se ha cumplido. Veamos lo que sigue. Dice, aquí vamos a hablar el sueño. Le dice Daniel 2:31, dice: tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto
era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Mira esto es lo que soñó Nabucodonosor y lo olvidó. Bueno, de repente él hubiera podido recordar este sueño de que había visto una gran estatua, ¿verdad? Y una estatua un poco rara, ¿verdad? Con 5 materiales mezclados: el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Otra versión que dice barro cocido. Cualquiera se queda ahí como ¿cómo se llama? Sorprendido, querer entender qué significa esa estatua, querer comprender qué significa por qué de los diferentes materiales que se usa o que la estatua la compone, qué significa. Y yo creo que lo que pudo haber sorprendido a Nabucodonosor, además de ver esa estatua un poco terrible, maravillosa en el sentido de lo grande y la forma en que era, ¿verdad? No en lo agradable ni en lo que representa, sino en lo formidable que se mostraba. Era una estatua. El rey Nabucodonosor, de alguna manera, me imagino que ya pensaba, y déjeme verlo así, ya pensaba en un día hacerse una imagen quizás de él, o una imagen de su Dios, una estatua de su Dios, para que vieran la grandeza de Nabucodonosor, también adoraran al Dios que Nabucodonosor adoraba, cosa que es lo que vemos en muchos de los grandes gobernantes que han surgido, de los llamémoslo así, emperadores, reyes de la tierra que han surgido, que siempre han ido acompañados de la imagen de ellos y la imagen del Dios al cual adora, o de los dioses que ellos adoran. Entonces era terrible esta imagen, y esto de que esa piedra haya sido cortada sin ayuda de manos humanas, dice otra versión, y que golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y lo desmenuzó, y no solo eso, sino que fue desmenuzando los otros materiales. Me imagino que lógicamente trajo mucha sorpresa, mucha asombro, y se quedó aterrorizado Nabucodonosor al ver semejante estatua. Por eso él estaba como decidido a exigir que le mostraran o le dieran a conocer el sueño que había olvidado y su interpretación. Pero ahí es donde vemos que lo que el enemigo puede revelar se queda corto a lo que Dios puede revelar a sus hijos. Daniel, dice la Biblia, y lo leímos la vez pasada, de que Daniel pidió 3 días, y hablamos de la fe de Daniel, del valor de Daniel, de poder atreverse a decirle a Dios: dile al rey que me dé 3 días. Eso demuestra que Daniel tenía una firme confianza en Dios.
y se lo contó a sus amigos. Se pusieron a orar. Como digo, esta es la labor que el pueblo cristiano tiene que hacer. Cuando hay cosas, hay panoramas que no se entienden. Por ejemplo, hoy el rumbo que lleva las naciones de la tierra, muchos cristianos dicen a saber en qué va a parar todo esto, pero hay otros cristianos que sí sabemos que esto ha sido iniciado como el principio de dolores de todo lo que está pasando, y es el cumplimiento profético de las profecías bíblicas que delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Así de que debes de entender las escrituras para que en vez de afligirte y en vez de llenarte de incertidumbre, te llenes de fe, te llenes de confianza que Dios está dando o está trayendo el cumplimiento de lo que Él habló. Y si Él lo habló, se cumplirá totalmente. Así es de que, bueno, veamos la siguiente. Aquí viene la interpretación. Daniel 2:37 en adelante. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Mira lo que Daniel reconoce respecto de Nabucodonosor. ¿Por qué le dice rey de reyes? Es un título que luego lo toma y que Dios es el rey de reyes y el verdadero señor de señores, pero a este rey, por haber subyugado cualquier cantidad de otros reinos con sus reyes, él entraba a la categoría terrena, pero de ser llamado rey de reyes terrenos. Lógicamente, no se compara con el rey de reyes al cual nosotros creemos y al Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo, porque ya no hay otro como Él, ¿verdad? En cambio, Nabucodonosor en el ámbito terreno, de los reinos terrenales, pero nuestro Dios es el Rey de reyes, Señor de señores, de todos los reinos, tanto terrenales como espirituales. Así es de que Daniel le dice, pero es que Dios te ha dado el reino, el poder, la fuerza, te ha dado gloria, te ha dado toda esa majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Aquí viene ya interpretación. O sea, ya lo vamos a ver. Mejor no voy porque ya lo tengo en la siguiente diapositiva. Después dice, de ti se levantará otro reino inferior a ti. Este es el segundo reino, o lo que llamamos el segundo imperio mundial, que se iba a levantar, pero de menor categoría, un imperio más inferior. Y luego un tercer reino de bronce. Ves que ya van anunciando tres materiales: la cabeza de oro, que era Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que representaba a los medos persas, y este bronce al imperio macedónico, al imperio griego con Alejandro Magno. Y el cuarto dice, y habrá, aquí hablando del tercero dice, que gobernará sobre toda la tierra. O sea que este tiene mayor alcance que el segundo imperio. Y dice, y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies, note, están las piernas de hierro,
está también los pies, pero hoy menciona los dedos. Así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana. No se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Esa es la interpretación que se le da a Nabucodonosor. Y me imagino que lo que Nabucodonosor entendió claramente es la imagen, o mejor dicho, es que él representaba la cabeza de los reinos que iban a venir, la cabeza de oro que él había visto en la estatua. Tanto así que lo vamos a ver en la parte, en el capítulo 3, donde él hace una imagen, hace una estatua, pero no le hizo solo la cabeza de oro, sino que toda. Así de que veamos esto entonces, un poquito más de detalle de esta parte. Ya hablamos de 4, pero hoy le interpreta el quinto reino. Y dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. ¿Ok? Me imagino igual que Nabucodonosor no comprendió de qué reino se estaba hablando. Muchos probablemente no comprenden de qué reino, y hay cualquier cantidad de gobernantes sobre la tierra que, como no conocen Biblia, y si la conocen no la disciernen, no piden entendimiento, aunque lean esto, no se dan cuenta que va a existir un quinto reino sempiterno, el cual será un reino inconmovible, un reino que no tendrá fin, un reino que durará para siempre, el reino establecido por nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces esto. Mira, Daniel 2:37 es cuando veamos Daniel 7:4, ahí vamos a ver que la cabeza del cual se está refiriendo, está claro, representa al reino de Babilonia, que es el reino presente en tiempo de Daniel. Nabucodonosor apenas comenzaba a reinar y Dios le da a conocer el porvenir, porque así lo desea. Entonces, ese reino, allá en Daniel 7, lo vamos a ver representado por un león con 2 alas como de águila volando. Y vamos a ver lo que allá significa y todo. Pero entonces, la cabeza representa al imperio babilónico. Ese imperio cobró auge a partir del 607, en algunos historiadores, el 608, dicen otro por ahí, hasta el 538. Hasta ahí estuvo en el apogeo el imperio babilónico. Pues después de Nabucodonosor sucedieron otros reyes. Si nosotros contásemos de que el imperio babilónico surgió en el 608 al 638, hay 70 años. Entonces por ahí están algunos en qué momento se inicia la cautividad. Si bien es cierto que algunos comentaristas y algunos historiadores
creen que es en el 586 más o menos, que fueron llevados Joacín con todos los príncipes de Judá y de Jerusalén a Babilonia. Ahí contamos un poco menos años, pero la Biblia menciona que de que 70 años iban a ser los años de las desolaciones de la tierra de Judá, y podemos entender que Nabucodonosor ya había comenzado a entrar en toda la tierra de Israel y a subyugar a los pueblos de Israel, de lo que había en Samaria, las otras tribus. Bueno, que ya en el 722, en el año 722 a.C., ya habían sido llevados cautivos las 10 tribus del reino del norte de Israel. Entonces, en esta oportunidad, Nabucodonosor, en el 500, digamos, si fuera en el 586, lleva cautivo a Jerusalén y la gente de Judá, que era la tribu reinante del reino del sur en Israel, donde venía la descendencia davídica, o los reyes que salían de los lomos de David. Era en Judá, y la tribu que había quedado también con Judá era Benjamín. Esas dos tribus pertenecían al reino del sur. Pero vemos que le dice 70 años durará. Eso lo profetizó Jeremías en muchas ocasiones. Estuvo hablando al pueblo de que 70 años iban a estar esclavos, iban a estar subyugados a Babilonia. Entonces, pero si contamos que en el 586 fueron llevados al 538, no hay 70 años, pero sí podemos decir que del 607 o del 608 al 538 hay 70, que es la acción de Nabucodonosor, cuando ya comienza este imperio babilónico a entrar en apogeo en todos esos territorios. Luego tenemos, le dice Daniel a Nabucodonosor, vendrá un segundo reino, pero inferior. Y este reino está en el 238, a partir del 238 de Daniel, y es el mismo que se narra en el 7:5, que es representado por este oso con 3 quijadas, y este oso tiene una peculiaridad, es levantado más de un hombre que del otro, para indicar que es un reino, o son dos reinos que se han unido, ¿verdad? Pero uno de ellos es más fuerte, que es el reino de Persia, o el imperio de Persia, o pérsico, como se le llama en la actual ahora sí, Irán, porque Babilonia estuvo situado en lo que hoy conocemos como Irak, ¿verdad? Un poquito más al lado de occidente de Persia. Persia también está cerca de la ciudad de Elán de gran impacto, de gran interés bíblico, de gran interpretación bíblica en cuanto a lo que significa Elán, y ahí estaba Persia. Por eso que los medos eran un poquito allá por la zona también más occidental, ¿verdad? Entonces reinaban los medos y los persas. Pero el que tenía el mando era Persia, por eso es representado por este oso. Este reino de Persia entra en el 538 y ya en el 537, donde se cree que comienzan a salir por la orden de Ciro. Ciro conquista Babilonia, entra a Babilonia, y ahí termina el imperio babilónico, y comienza el imperio medo-persa, ¿verdad? Del 538 al 331 más o menos es la duración. Anda más o menos unos 200 años este imperio. Luego tenemos el tercer imperio, que iba a arrasar o iba a reinar sobre toda la tierra, dice allí en el Daniel. Más adelante lo leímos también en Daniel 2:38. Será un imperio un poquito más aguerrido, rápido, y ese imperio es el imperio griego, o algunos le llaman el imperio macedónico, con Alejandro
Magno o Alejandro el Grande. Este Alejandro es un joven de verdad aguerrido, tremendo, que conquistó en un corto tiempo todos los territorios en Grecia, un poquito al occidente de Grecia, al norte de Grecia, la parte de Turquía. Viajó también a conquistar Egipto, luego entró por nave a conquistar las tierras del Medio Oriente y llegar hasta el Imperio Pérsico con los reyes de Persia y de Media, y luego mejor dicho, a conquistar el reino de Babilonia y el reino de Persia también. Alejandro conquistó todos esos territorios y se hizo el nuevo señor del tercer reino, el tercer imperio mundial. Este tiene la característica de ser representado en Daniel 7 como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. 4 cabezas implicaban los cuatro generales que tenía Alejandro, y antes de morir dicen algunos que los llama y a cada uno les entrega un reino: el reino de Alejandría, el reino de Macedonia, el reino del lado de Oriente, ¿verdad? El Siriaco, no es como se llama, y el Lisímaco, por ahí. Hay 4 reinos, 4 salas, porque luego cada quien de estas, digamos como una ala para cada cabeza, vuela a su propio lugar. Ese es el tercer imperio. Luego aparece un cuarto, que es ya mencionado en Daniel 2:40, y que comienza a decirse un imperio un poco raro, un imperio que es representado por las piernas de hierro. El hierro, lógicamente, de los materiales mencionados, es más rústico, más pesado, más fuerte, daña más, y así era este imperio. ¿A quién representa? Representa al imperio romano, porque al terminar el imperio macedónico griego del 331 al 168 antes de Cristo, en el 168 comienza el apogeo. El libro de Macabeo, un libro deuterocanónico o conocido como un libro apócrifo, nos da mucha información respecto a, haciendo comentario, quien escribió ese libro, a partir de la entrada de Alejandro Magno, y ya ahí se menciona en la revuelta de los macabeos, en toda no tanto revuelta, sino que se ven, por lo menos en ese libro se ve la dinastía macabea como una dinastía valiente, que quieren defender su territorio en Israel, una dinastía o gente también que buscan de Dios, según ese libro, en cada batalla que van a librar, y ganan muchas batallas, son reconocidos tremendamente. Y ahí se narra de cómo ya se oían los albores de este cuarto reino, de tal manera que uno de los macabeos ya comienza a hacer como tratado de paz con el cuarto reino, con Roma, a pesar que todavía habían otros reinos de los 4 que habían quedado, que estaban en apogeo. Pero este reino de hierro conquista, este es más vasto porque conquista territorios muy fuertes, muy grandes, desde Italia al occidente de Italia, se cree que llega hasta España y gran parte de Europa, y luego también conquista la parte norte del África y la parte del Medio Oriente, Turquía, Israel y lo que es Media, lo que es Persia. Incluye a Babilonia, Siria, o sea, un imperio vasto, un imperio vasto, pero que representa 2 materiales, el hierro y el barro cocido. Muestra también que los 10 dedos es una alianza de reyes, una confederación de reinos,
Es tremendo poder ya ver, porque en el tiempo de esos reyes, eso que representan los dedos, los 10 dedos, que son los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia en Daniel 7:6, los 10 cuernos es lo mismo de los 10 dedos de esta estatua que se le muestra a Nabucodonosor y que Dios le da la interpretación a Daniel. Pero como dice, así como el hierro no se puede mezclar con el barro corriente o el barro cocido, dice otra versión, creo que la Reina Valera, así no, estos se mezclarán con alianzas humanas, pero en realidad no podrán estar bien unidos. Siempre habrá desunión. Y tremendo es porque cuando nosotros seguimos el estudio de todos los reinos que se levantaron en Europa al rompimiento del reino mejor dicho, el Imperio Romano. Recuerde que en el 168 a.C. entró en apogeo Roma, o ese Imperio Romano con los Césares, y llegó hasta el 476 de nuestra era, después de Cristo. Luego este imperio quedó dividido por el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital se llamaba Constantinopla, en honor a los emperadores Constantino el Grande, y que en el 300 más o menos 31 o antes, en el 312 ya entra el poder Constantino, quien legaliza supuestamente el cristianismo. Dice que él se convirtió al cristianismo, su mamá se cree que era cristiana, y se dio ya el permiso de poder, hacer culto libre, ¿verdad? Es allí donde entró una alianza rara, donde entró una mezcla, porque luego fue tomando auge ya en el 500 después de Cristo el imperio papal, y en el 325 después de Cristo se da eso del primer concilio de Nicea para aperturar a esa religión universal, la que se conoce como la Iglesia Católica. No la verdadera iglesia cristiana. Escucha bien esto. La verdadera iglesia cristiana, seguidor de Cristo, surgió a partir, propiamente dicho, del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, a los 50 días a los 10 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, a los 50 días de haber resucitado. Ahí viene el Espíritu Santo y desciende con poder y entra en función la iglesia que le llamamos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, o la iglesia dirigida por los apóstoles del Señor. Porque luego surgieron apóstoles como Pablo, designado por el Espíritu Santo a los gentiles, y Pablo y Bernabé, que no se conoce a Bernabé como un apóstol, pero creemos muchos de que Bernabé desarrolló el papel de apóstol. También Silas y otros que Pablo trabaja con ellos, ¿verdad? Los delegó, aunque yo estoy seguro que si hubiera habido un libro canonizado en el canón bíblico, bien se hubiera considerado a Bernabé como apóstol, quizás, y a otros que andaban con Pablo, pero que ya ellos no habían visto al Señor Jesucristo. Pablo dice que lo vio en visión, lo vio a través de una revelación, o que fue llevado hasta el tercer cielo. Lo menciona Pablo en el capítulo 12 de segunda carta de Corintios, que vino a las revelaciones y a las visiones del Señor, donde él dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera de cuerpo tampoco lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre hablar, enseñarlas. Entonces, pero esa iglesia nace allí. Bueno, entendemos por la herida que recibe el Señor cuando está en la cruz, que ya había muerto y le abren el costado, como
parecido a lo que se hizo con Adán, de que de su costado se sacó una costilla para formar a Eva. La iglesia ahí surge en una manera de que ya Dios, el Señor Jesucristo, cumple su papel al morir en la cruz y le cede a la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, y esta iglesia no es la misma que tomó auge en el 325 después de Cristo con Constantino, donde se lleva a cabo un concilio. Se cree que el primer concilio de la iglesia católica, el concilio de Nicea, y ahí comienzan a ver ya el panorama, pero lo que vemos es que probablemente inició bien, inició bastante con doctrina adecuada, pero luego se fue deteriorando porque comenzaron a mezclarse ya poderes políticos, y tanto fue así que en el 500 más o menos, fecha por ahí, entran los papas a ser como emperadores, los que tienen el control. Por eso que esta mezcla de este cuarto imperio mundial tiene muchas cosas, además de que se divide en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Luego entra en función una mezcla de religión con política, y es ahí donde nunca ha habido, y de ahí vemos el poder del papado, donde comienzan a haber una serie de inventos que no están en la palabra y que muchos lo enseñan como wow, ¿verdad? Revelaciones tremendas que se toman en esos concilios sin considerar la palabra como tiene que ser. Por eso que allí se vuelve ya una herejía tremenda. Y perdónenme lo que todavía está en el catolicismo, pero tengo que decirlo: si ustedes escudriñan bien la historia, darán cuenta que los verdaderos cristianos sí preferían morir en la hoguera, morir para no seguir los patrones que se implementaban en la Inquisición, o como se le conocía o se le conoce como la Santa Inquisición, donde casi cualquier cantidad de tiempo persiguiendo a cristianos que eran llamados herejes, pero no estaban de acuerdo con las cosas que se planeaban en el poder papal. Así es de que por eso que esto de Daniel nos da mucha información. Por eso que vemos en Apocalipsis 16, el 17, el destronamiento del todo el poder religioso representado por una mujer vestida, embriagada y subida en una bestia, que es la misma representando las piernas de hierro y el barro cocido mezclado con hierro de los dedos, porque esa bestia todavía surgió en el 168, pero recibió una herida de muerte. Cualquiera puede decir que el imperio romano fue terminado en el 476, pero dice luego fue sanada, porque hay albores hoy de que se levantan confederaciones de naciones. Vamos a hablar un poquito del tema así de la Unión Europea en el capítulo 7 de Daniel, porque allí quiero ahondar un poquito más algunas cosas, ¿verdad? También adelantándote, si podemos estudiar, hay casi 10 familias reales en toda, reconocida en toda Europa, ¿verdad? Que vienen de todo ese imperio que luego se dividió y digamos que fue hasta cierto punto destruido, pero va a volver a resurgir. Y allí vamos a ver donde también esta mujer representando a Babilonia la Grande, el misterio, ¿verdad?, de las abominaciones de la tierra, a quien representa. Como al estudiar la parte religiosa que se metió en el imperio romano, podemos entender por dónde
por dónde va la cosa, comenzando por Babel, la confusión, ¿verdad? De donde surge el primer imperio mundial. Yo dije anteriormente que ahí habían existido imperios fuertes, como los egipcios, como Asiria, el imperio sirio y otros, pero que el primero que surge en la conquista de muchos reyes y entrar con poder al reino del sur de Israel fue Babilonia. Fue Babilonia en arrasarla. Dios tomó a Babilonia como instrumento en sus manos para hacer la obra que había determinado hacer, enseñarle a Israel, a Judá, a Jerusalén y a todos los príncipes de Jerusalén, de Judá, que se habían olvidado de la ley, que se habían olvidado de su Dios, que se habían prostituido yendo tras dioses ajenos. Así es de que ahí vemos nosotros cómo entra en acción el primer reino mundial, porque si bien es cierto, no llegó hasta estos territorios de América, pero el mundo conocido, el mundo de mayor auge era en ese entorno, el Medio Oriente, ¿verdad? La cuna de las civilizaciones, como le dicen, y también donde después del diluvio, uno más o menos entre 150 a 200 años después del diluvio, aparece este hombre llamado Nimrod como el primer poderoso y cazador delante de Jehová, para rebelarse, para instar a toda la humanidad de ese entonces a que levantara una estatua o una torre que llegara hasta el cielo. Entonces eso lo vemos en el capítulo 11 de Génesis. Luego vemos nosotros, y para concluir, después de la interpretación de este sueño, que luego lo vamos, esto lleva relación con el 7, ¿verdad? Un poquito relación con el capítulo 4, y luego en el 8 hay mención de 2 reinos más, 3 reinos más, ya lo vamos a ver. En el 9, la semana 70 de Daniel, que nos pone otro panorama. En el 10, bueno, en el 10 no solo es una plática más de todo lo que está sucediendo, todo lo que le cuenta el ángel a Daniel, ¿verdad? Y su experiencia de las visiones. Ya en el 11 ya se narra cómo operan los 3 reinos más adelante. El reino griego, el reino quiero ver medo-persa, el reino griego, y entrando ahí a simbolizar el 4º reino. Así es de que nos vamos a quedar hasta aquí, pero vemos que dice entonces: el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses. Ahí, Señor de señores, o Señor de reyes, dice esta versión, es revelador de misterio, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Mira la posición a la cual Dios llevó a Daniel por haber él tomado una decisión de no contaminarse con la comida ni el vino del rey, sino que mantenerse íntegro, mantenerse puro, mantenerse alejado de todo lo sacrificado a los ídolos. Es allí donde tú y yo tenemos un gran reto con esto que nos enseña Daniel, de no contaminarnos con lo sacrificado a los ídolos, con cosas que verdaderamente son abominación para Dios. Así que nos vamos a quedar aquí. Luego vamos a estudiar el capítulo 3. Quiero que me sigas, que si no te has suscrito, te suscribas en el nombre del Señor, y que le des like si te parece, ¿verdad? Pueda que alguna u otra información pues se vaya de las manos, pero lo importante es que vayamos viendo este panorama de Daniel. Entonces ya vemos, y para finalizar te digo, en este sueño dado a Nabucodonosor, interpretado por Daniel,
Dios muestra el panorama de los 4 reinos mundiales terrenos y un 5.º reino poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a poner fin a todos los reinos de la tierra para gobernar con justicia, pero dice también con vara de hierro sobre la tierra, en lo que conocemos como los 1000 años de paz, el milenio, que es algo que debemos nosotros los cristianos anhelar. Antes pues vamos a disfrutar del arrebatamiento de la iglesia, de estar en la boda del Cordero, ser parte del tribunal de Cristo o viceversa, y luego regresar con nuestro Señor Jesucristo para poner fin a los gobiernos de la tierra y reinar juntamente con nuestro Señor. Así que Dios te bendiga, cuídate mucho y deseo que Dios tenga en bien tu vida, tu familia y todo lo demás. Sigue adelante y contáctame en el siguiente video.